Muy buenas tardes, somos Noti Reformada. Nos encontramos en el municipio de Juan de Acosta, específicamente en la alcaldía del municipio. El día de hoy estaremos realizando entrevistas a diferentes funcionarios de la alcaldía. También estaremos entrevistando a una víctima del conflicto armado. Y nuestras reporteras encargadas de la noticia son Isaya Arteta, Valentina Ávila, Seleni Alvarino, Mariana Herrera, Nalitzi Alvarado y Selena Cormán. Acompáñanos en nuestro reportaje. Juan de Acosta es un municipio colombiano ubicado en el occidente del departamento del Atlántico. Limita al norte con el municipio de Tubará, al oriente con el municipio de Baranoa, al sur con los municipios de Piojó y Uciacurí y al occidente con el Mar Caribe. Está ubicado a 40 kilómetros de Barranquilla, a la que se accede por la carretera del Algodón y la autopista al mar. Habitada según las proyecciones del DANE en 2022, Juan de Acosta tenía 23.131 habitantes, de los cuales 11.126 eran mujeres, es decir, 48,1%, y 12.005 eran hombres, a lo que equivale 51,9%. Según los pobladores, existen dos versiones de la fundación de Juan de Acosta. En la primera se dice que tuvo origen en la hacienda de un español, don Juan de Acosta, y para el año 1815 ya tenía relativa importancia. El nombre primitivo del municipio fue San Juan de Bautista de la Costa, de donde proviene su nombre actual de Juan de Acosta, por descomposición. A finales del siglo, en el año 1892, fue erigido a la categoría de municipio. En la segunda versión de la historia, lo único que más concretamente se conoce es que fue fundada por los años 1600 y que el terreno donde está situado fue cedido a un individuo llamado Alonso de Mendoza en el año 1559. Posteriormente, su propiedad pasó a manos de diferentes dueños, hasta que en los años comprendidos entre 1918 y 1927, sus terrenos fueron vendidos en subasta pública, quedando bajo la propiedad de otro individuo llamado Andrés de San Juan. Fue creado municipio mediante la Ordenanza 55 de la Asamblea del Departamento de Bolívar, la cual fue ratificada por la Ley 113 de 1892. A su vez, es muy esencial mencionar la cultura que nos caracteriza como municipio. Iniciamos con la música y el baile. La música vallenata nos identifica por nuestro Festival Vallenato y la puya por nuestro Festival Folclórico y Reinado del Millo. En la gastronomía tenemos la comida típica de la región, que incluye platos derivados del millo como el arroz del millo, la chicha de millo, alegrías y arepas, y también los derivados del mar, ya que vivimos muy cerca de él. En las festivales y celebraciones tenemos el Festival Cóndor Legendario y también en los carnavales celebramos nuestro Festival Folclórico del Millo. En las artesanías, lo más destacado de nuestro municipio es la confección. Juan de Acosta es el único municipio del Atlántico donde el 70% de nuestras casas cuentan con una máquina de coser. En el corregimiento de Chorrera, las mujeres artesanas tejen con sus manos maravillas. En la religión, la Iglesia Católica es el fuerte de nuestro municipio. Tenemos fiestas patronales como San Juan Bautista en junio y la Inmaculada Concepción en diciembre. Como costumbres y tradiciones, en Juan de Acosta no se prenden velas el 8 de diciembre, se prenden 6 para amanecer 7. Y en términos generales, Juan de Acosta culturalmente tiene la fiesta más grande, que es el Festival Folclórico y Reinado del Millo. Nos encontramos aquí, en el barrio Jorge Eliezer Gaitán, nuestra comunidad escogida, que cuenta con más de 40 víctimas del conflicto armado. Acompáñanos.
Buenas tardes, queridos televidentes de nuestro noticiero. Estamos aquí en el barrio Jorge Eliezer Gaitán, donde una de las víctimas del conflicto armado nos concedió el placer de realizarle una entrevista. Ahora, mi compañera va a iniciar. Buenas tardes. ¿Podría hablarnos un poco sobre usted, su nombre, edad y lugar de nacimiento? Ok, mi nombre es Erika Patricia Vázquez, tengo 35 años y soy de Apartado, Antioquia. Ok, ¿podría por favor contarnos un poco sobre su experiencia? Bueno, mi experiencia fue un poco dura. Me tocó salir desplazada de mi tierra, de Antioquia, dejando allá a mi familia y, muchas cosas. ¿Recuerda usted la fecha en que ocurrió todo esto? Fue en el 2007. ¿Y a qué se debió su desplazamiento? Bueno, llegaron los paramilitares allá apartado donde yo vivía, me tocó salir de allá para ahora acá donde vivo. Háblenos un poco sobre las consecuencias que esto llevó. Bueno, las consecuencias fue que me tocó dejar mi tierra, mi familia, muchas cosas y adaptarme acá en el municipio acá donde resido ahora. Entonces, ¿podría decir que eso fue lo más difícil para usted? Sí, fue muy difícil, claro, porque dejé, muchas cosas, mis amigos, mi casa, mi familia, todo. Háblenos un poco cómo fue la acogida aquí, en el lugar. Bueno, acá me recibieron muy bien, gracias a Dios. Me apoyaron mucho, me sentí muy acogida, muy bueno. ¿Usted sufrió algún tipo de discriminación? No, gracias a Dios no. ¿Cómo le afectó esto psicológicamente? Bueno, psicológicamente, como vuelvo y te digo, fue dejar mi familia, pensar mucho en eso, que me separé de mi familia. ¿Usted ha recibido algún tipo de ayuda por parte de alguna organización del gobierno? No. ¿Nunca? No, nada. ¿Cree que esta situación originó algún tipo de cambio en su vida? Sí, claro. Yo venía de otra cultura, me tocó acogerme acá a esta cultura de acá. Hablar diferente, no sé. Escuchar muchas cosas que no escuchaba allá en mi tierra, fueron muchas cosas. ¿Usted ha visto alguna experiencia por parte de otras personas del conflicto armado acá en este municipio? No. ¿Nunca? ¿Aún le sigue afectando a usted esta situación o cómo lo recuerda ahora? Bueno, ya lo he superado un poco porque ya hace varios años y ahí vamos. Ok, muchas gracias por concedernos la entrevista. Bueno, a ustedes. Nos encontramos en el municipio de Juan de Acosta, en la alcaldía. Acompáñanos. El día de hoy nos encontramos con Melissa Borja, enlace municipal de las víctimas acá en Juan de Acosta. Melissa, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Bien, gracias a Dios. Bueno, empecemos con la entrevista. Coméntanos un poco sobre tu experiencia trabajando con las víctimas del conflicto armado. Bueno, la verdad es que una experiencia como un poco compleja, porque el tema de víctimas, partiendo de la ley 1448, que es la ley de ellos, donde ellos adquieren como esos derechos y esos beneficios dentro del Estado, tiene muchas exigencias. Entonces ha venido como en un proceso de cambio donde inicialmente fue como una prueba piloto cuando empezó en el 2012 y ya esta parte pues ha avanzado muchísimo. Yo fui el enlace del 2012 al 2015 cuando apenas estaba entrando en vigencia, y ahora nuevamente tuve la oportunidad desde el año pasado, soy el enlace, y obviamente pues ha sido una transición porque nosotros manejamos plataformas, manejamos temas de comité, de actividades que anteriormente no se trabajaban igual. Entonces, para mí ha sido como un reto.
poder aprender a manejar todo ese tipo de información y sobre todo el poder cumplir con las exigencias del Ministerio del Interior, que no es fácil, porque eso es un trabajo de todos los días. Todo el tiempo tienes que estar en esa actividad, porque es que todos los días tienes un correo, todos los días tienes una información que enviar. Pero pues hasta el momento yo he cumplido con las exigencias y vamos bien como municipio, porque de todas formas nos miden por un porcentaje. Nosotros debemos trabajar con porcentajes y ahora mismo estamos como en un 60% de lo que es la política pública dentro del municipio de Juan de Acosta. Ok, muchas gracias. Ha sido un cambio complicado eso de las plataformas, las bases de datos. Porque es que cuando yo entré en el 2012 nada más manejábamos lo que es el RUSI, que es donde yo plasmo, uno ingresa toda la información de cómo se trabajó la política pública en cuestiones de comités, actas, el tema de lo que es los componentes como tal que ellos manejan, como es los enfoques diferenciales, LGTB, mujeres, niños. Entonces hubo una transición porque la plataforma la ajustaron, donde nosotros nos exigen más información. Ahora yo tengo que cargar actas de todo lo que yo hago. Si hago una actividad, una jornada móvil, yo tengo que cargar el acta. Si yo hago una actividad con los niños, yo tengo que cargar un acta. Todas esas actividades entran dentro de la implementación de la política pública dentro del municipio. Y cada una tiene un enfoque y tiene un componente, entonces tengo que cumplir con los enfoques, con los componentes para que pueda ser ajustado dentro de la plataforma. Aparte manejo una plataforma que se llama Vivanto, que es donde se encuentra toda la información de ellos, si son víctimas, cuál es su núcleo familiar, por qué son víctimas, el hecho victimizante. Manejo una que se llama SIGO, que es donde plasma a uno los proyectos o los planes de acción por cuatrenio, y todo eso tengo que hacer el seguimiento. Entonces sí ha sido difícil esa parte, porque a mí me toca tener todo al día. Cada vez que voy a cargar esa plataforma yo tengo que tener todo a la mano. Claro, es un papeleo constante. ¿Nos puedes proporcionar un valor exacto de las víctimas con las que se ha trabajado en el municipio de Juan de Acosta? ¿Valor exacto en cuanto a cuántas son o valor exacto de cuál es el presupuesto que hay para víctimas? ¿Cuántas son o el presupuesto? El presupuesto. El presupuesto varía. Cada año el Consejo aprueba un presupuesto diferente y va aumentando dependiendo de la categoría del municipio. Nosotros somos categoría sexta, entonces nosotros cada año vamos aumentando. El año pasado, por ejemplo, era de 32 millones y este año es de 40. Y ese presupuesto uno tengo que ir discriminándolo de acuerdo a los componentes y de acuerdo al enfoque que vaya dirigido dentro de un plan de trabajo que ellos tienen. Entonces, todo ese presupuesto ya está repartido y nada más se trabaja en base al presupuesto. Y en cuanto a la cantidad de víctimas, nosotros no tenemos caracterización, que viene siendo la base de datos, donde ahí se dice cuántos son, cuáles son niños, cuáles son mujeres, cabezas de hogar, cuántos son adultos mayores, en qué lugar viven. Esa caracterización nosotros no la tenemos, pero con ayuda de la Secretaría de Salud nosotros logramos hacer como una pequeña base de datos, y ahí yo me dirijo, me baso más bien en la información que me dio primero la unidad y comparé con la que me dio la Secretaría de Salud, y aquí hay 670 y pico de personas, que da en promedio en familia como 130 familias, núcleos familiares. ¿Sabes el año exacto en que las víctimas empezaron a registrarse en el municipio de Juan de Acosta? Pues no existe un año exacto, porque es que eso depende del registro único de víctimas. O sea, depende del tiempo en el que ellas declararon, porque pueden haber personas que tenían 10 años de estar aquí y cuando salió la ley ellas empezaron a registrarse, y una vez recibieron la verificación de que son incluidas dentro del registro, ellas obtienen el nombre de víctimas, pero anteriormente los llamábamos desplazados de la violencia. Cuando sale la ley ellos entran a ser víctimas del conflicto armado y entran dentro de un registro. Entonces aquí hay personas que tienen 20 años pero tienen 10 años de ser declaradas víctimas dentro del registro.
Y ahora mismo encontramos personas que tienen 1 año de estar aquí, 5 años de estar aquí, pero que vienen ya registradas de otro lugar. Porque sí puede suceder que ya salieron de X ciudad, declararon en otra, y de esa otra salen y se vienen hasta acá, porque nosotros somos un municipio receptor. Aquí no hay conflicto armado como tal. Nosotros no vemos esos tipos de violencia aquí, entonces nada más recibimos y les damos la atención que corresponde en cuanto a la ley, lo que ellos nos piden en cuanto a ayuda humanitaria inmediata, que es cuando ellos llegan. ¿Qué razones crees que tienen las víctimas para elegir el municipio de Juan de Acosta al establecerse? Bueno, no, en los pocos que conozco, porque la verdad es que me cuesta identificarlos a todos. Tengo más o menos, así como que conozco como unas 30, 40 personas, no conozco a más. Pero pienso que muchos de ellos están aquí porque tienen familiares que ya viven aquí y que vinieron con ese familiar. Y ya esos que vinieron trajeron, por decirte, sus hijos pequeños, y esos ya crecieron y conformaron su familia. Encontramos familias víctimas aquí que tienen apellidos aquí de Juan de Acosta. Pero como cuando llegaron aquí eran niños, por decirte, y estaban dentro del registro único de víctimas, ellos no pierden la calidad de vida. ¿Tú sabes cómo decir generación tras generación? Sí, la generación, porque es que ellos están dentro del núcleo. Al momento de casarse, ellos, su familiar, sus hijos ya no pueden hacer parte del núcleo, pero ellos sí continúan con su calidad de víctima dentro de su registro únicos. Entonces, muchos están así, como te digo, aquí personas que tienen 20 años, y ese que vino con la esposa y ya tiene hijas, esas hijas no son víctimas, pero si las trajo pequeñas, están dentro del núcleo. Entonces es como un proceso así de que depende del estado en el que ellos vinieron. Pero aquí hay bastantes personas que tienen apellidos costeros y no son como tal víctimas, simplemente los incluyeron. Bueno, muchísimas gracias por esta entrevista. Su información ha sido de mucha importancia para todos nuestros televidentes. Ha sido un placer tenerla aquí. Bueno, gracias a ustedes por haberme escogido. No es fácil el tema, pero espero que les haya servido. Muchas gracias. Buenas tardes, nos encontramos en el municipio de Juan de Acosta, en la alcaldía municipal, con Isaura Arévalo, gestora en salud pública, que nos comentará si el PASIVI se cumple en el municipio con las víctimas del conflicto armado. Buenas tardes, Secretaría de Salud, delegación de la alcaldía municipal de Juan de Acosta, tiene entre sus funciones hacer seguimiento a las EPS y a las IPS del municipio, para que éstas cumplan el protocolo de atención a las víctimas del conflicto, el cual está la estrategia de PASIVI. ¿Cómo se encuentra conformado el PASIVI? El PASIVI es una estrategia que está conformada por un equipo interdisciplinario donde encontraremos una psicóloga, un médico, una enfermera jefe, una líder social que sea víctima del conflicto, ya que ella nos puede llevar a las viviendas, y una trabajadora social. ¿Cree usted que sí se cumple esa ruta aquí en el municipio? O sea, que sí cumplen con eso del PASIVI, si las personas van al hospital, o lo tienen y no lo cumplen. Sí se cumple. Hemos verificado muchas veces, no con el equipo, sino con las mismas víctimas del conflicto, las cuales nos confirman que la atención y la parte psicosocial, que es la importancia de la estrategia, sí es veraz, sí es eficaz. Ok, de acuerdo con lo que estuvimos hablando, una de las preguntas que también se nos ha venido a cotación, que es bastante relevante para este proceso, es ¿qué beneficios ha brindado la alcaldía a estas personas que han sufrido esta problemática? La alcaldía de Juan de Acosta hace articulación con el SENA, creando proyectos para así capacitar a las víctimas del conflicto y generar componentes de ingresos para las pequeñas microempresas, para emprendimientos que ellos tengan. De acuerdo. Y aparte de estos beneficios que le han brindado, como los que usted mencionó, en cuanto a la salud o acceso pues, a lo que nos contó anteriormente de la GPS, ¿cómo ha sido este proceso? La Secretaría de Salud también tiene como estrategia llevar la medicina a las calles con unidades móviles. Entonces es más
asequible para ellos llegar a que de pronto el médico llegue a su casa o llegue a la esquina de su casa y evita el traslado al hospital. Entonces eso es como una estrategia para promoción y prevención, citologías y todo el tipo de mamografías, ese tipo de enfermedades que se pueden prevenir antes de. Ok, y como última pregunta, usted mencionó que el SENA ha hecho un aporte en cuanto a la ocupación de estas personas que sufren de esta problemática. ¿Cómo ha sido o si ustedes han llevado a cabo un proceso de caracterización que les permita pues identificar qué tipos de trabajo o profesiones o ocupaciones que estas personas han llevado a cabo y cómo ustedes han mejorado pues esta calidad o esta ocupación para que ellos tengan así una mejor calidad de vida? El SENA capacita a las víctimas del conflicto en temas como pedicure, manicure, peluquería, y de paso les da las herramientas para que ellas monten su salón de belleza. A los hombres, a muchas personas, también en sastrería, entonces les da las herramientas para que monten sus negocios. Ok, de acuerdo a esto, sería que el SENA entonces busca que estas personas pasen de ese proceso de revictimización a ser como tal unas personas funcionales y que puedan valerse por sí mismas. Sí, claro, ese es el objetivo principal del municipio, de que ellas vuelvan a estar en la sociedad sin miedos y seguir adelante con sus familias y tener una mejor calidad de vida. Ok, entonces muchas gracias y su información fue muy satisfactoria para nuestro proceso. Muchas gracias por unirte a nuestro reportaje. Esperemos que hayas disfrutado de este programa lleno de mucha información. No olvides sincronizarte la próxima semana. Hasta pronto.